¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Yo decía con Mario que hay un salto de escala, de gravedad de cómo están los chicos en Argentina y cómo está el futuro de estos chicos, que me parece que los gremios docentes no entienden bien, sobre todo este gremio tan allegado al kirchnerismo, que es Cetera. Por supuesto que hay necesidades. Sonia Leso, cuando dice que hay alimentos que no se están distribuyendo, tiene razón. Que hay infraestructura que está pendiente, tiene razón. Que es insuficiente el salario que ganan poco los docentes, también. Que el fondo de incentivo docente no está claro, que se los quieren sacar. Todo esto es real. No todos estos ítems, pero la mayoría de los que acabo de mencionar viene con un track record, viene en la historia y no han hecho prácticamente paros a otros gobiernos. Baradel al gobierno de Kicillof le hizo, miren, paros cero. Ahora están con una potencia simbólica por lo que significa, metiendo el primer día de clases de un gobierno prácticamente recién asumido, un paro nacional en 9 provincias, 9 distritos. Quiero compartir con ustedes cuáles son. Vamos a ver, por favor. Las provincias, entonces, que vamos a ver qué nivel de acatamiento podrían tener. Va a ser parcial, va a ser total. Por supuesto, Cetera va a decir que es amplio el acatamiento. Lo importante es el valor simbólico de paro. Ni siquiera van los chicos a un solo día de clases y ya tienen ahí su primera interrupción. ¿Qué van a hacer todos estos chicos? Yo decía, la mitad no termina el secundario. Poné a 10 chicos largando primer año, no llegan a quinto, 5 solamente. Matemática, el nivel es muy malo. Comprensión de texto, lectoescritura, es bajísimo. Y yo insisto con esta cuestión, se está subestimando el daño que se viene causando con esta insuficiencia educativa. Cuando hubo pandemia, los gremios docentes no vieron que se estaba produciendo una tragedia. No lo evaluaron así. Les pareció que había que obedecer al pie juntilla a lo que decía el gobierno de Alberto Fernández, que prolongó todo lo que pudo la cuarentena y el encierro. ¿Cuáles son los efectos traumáticos en todos esos chicos? Entonces voy a decir, che, se aprendió de ese momento, que fue muy complicado, por lo menos con la cola entre las patas, de todo lo que convalidaron ese encierro y todo lo que perdieron los chicos, ahora van a esperar un poquito para hacer paro. Absolutamente no. Paro el primer día. Quiero mostrarles ahora sí una foto, que es la foto de una reunión del sindicato docente. Vean a la izquierda abajo de la pantalla, ¿quién está de buzo gris claro sentado? Es Máximo Kirchner. Este es un gremio muy allegado al kirchnerismo. Es un gremio kirchnerista. Es decir, hay un posicionamiento político acá. Estamos colocándonos en el lugar de la oposición frente a este gobierno que también les da elementos para protestar. ¿Cuál es el elemento que exactamente no están viendo? De un modo egoísta. Los pibes se están quedando afuera de clase. Con la desorganización familiar que esto produce. Aleso decía hace un ratito con Masachesi, no les dan la quinta hora, una franja horaria que se agregaba y no está financiada. Entonces, esos chicos, lo que desorganiza realmente a una familia es que el lunes ya tengan que ver con quién se quedan los chicos, porque los padres pierden los ingresos porque tienen que cuidar y los chicos dejan de aprender. Así están las cosas a 72 días de un nuevo gobierno. Está conmigo Pablo de León. ¿Cómo te Está va? Jessica. ¿Cómo están? Bien, a ver, vos estabas reseñando esta cuestión de la educación y está claro, y yo creo que está muy bien discutir respecto de las partidas para los docentes. El Fondo de Incentivo Docente está claro. Por ejemplo, Río Negro hoy demandó al gobierno por los fondos educativos. Vos tenés margen para la discusión.
Ahora, Cetera, antes de sentarse, la reunión está convocada para el martes, antes de sentarse larga un paro. Entonces, está claro que Cetera encontró un enemigo ideal en el gobierno de Milei y el gobierno de Milei le encanta tener enfrente a los Maturano y a los Cetera de la vida. Cetera, ¿por qué? Porque es el gremio histórico de Hugo Yasky en este momento con Sonia Leso. Parece que los dos quisieran pelearse y acá en el medio del problema es las clases y los pibes. Bien. Este paro estaba más cantado que Despacito. O sea, sabíamos que si bien había una reunión convocada por el gobierno para el martes, cuando las clases dan inicio el lunes en muchas de las provincias, pero había una decisión tomada de este gremio, que es el que más peso tiene, de tomar una medida de fuerza que se termina anunciando hoy. En un contexto de prácticamente un paro por día. En todos los sectores, porque ha cambiado de decisión o de estrategia la CGT y en vez de un gran paro nacional, huelga general de la CGT, lo que están haciendo es sector por sector. Lo decíamos ayer, se suma mañana una marcha piquetera, que no es la formalidad, sino lo contrario, planes sociales y demás, en la ciudad de Buenos Aires y también en distintos puntos del país. Y el lunes no solamente para los docentes, sino los estatales en todo el país. Con lo cual, la gimnasia en la que ha entrado el sindicalismo en relación a las negociaciones paritarias es muy álgida. Están mostrando los dientes. Es entendible, por supuesto, el reclamo de recomposición de salarios, pero lo que uno ve es que rápidamente usan la herramienta de presión del paro, que es algo que se siente y que se nota inmediatamente. Y esto está complicando, más allá de que el gobierno festeja por quienes son los dirigentes sindicales que llevan adelante la medida. Y una cosa más. Sí. Hay algo muy de fondo, lo hablamos hoy con Héctor Daer en Radio Mitre. Están en desacuerdo con el modelo económico de Milei. Con lo cual, desde ahí... Pero está bien, pero eso implica que nada les va a caer bien y que se van a oponer a prácticamente todo lo que decía. Entonces, es un gran problema si esto es así. Pero yo creo que alguien dijo alguna vez, ármese un partido, preséntese a elecciones. Y lo armaron y perdieron, porque apoyaron a Massa. Yo digo esto, Pablo, digamos, ¿Argentina está o no está en una emergencia educativa? Te lo doy vuelta. ¿Qué tendría que suceder para que vos consideres que este momento de la educación está en emergencia? Si yo te digo, por ejemplo, la mitad de los chicos, el 60%, 65% son pobres, ¿te amerita una emergencia? Márqueme con una cruz, sí o no. Que la terminalidad en secundario sea del 50% y condene a la otra mitad que entra a ni siquiera tener nociones básicas, ¿amerita una emergencia? Sí o no. Matemática, lengua, ni les digo otras materias que en comparación lucen más sofisticadas. ¿Esto es una emergencia o qué debería ocurrir para que digamos, che, hay una emergencia educativa? Y si estamos de acuerdo en que estamos bajo emergencia, ¿no hay modos de intervención de reclamos que sean diferentes a dejar a los chicos afuera del aula? Claro, bueno, el tema de las agrupaciones, o sea, Cetera, como lo mostrábamos, se sienta con Máximo Kirchner a definir criterios. Daer, la cabeza de la Confederación General del Trabajo, que debería ser una agrupación sindical defendiendo a los principales gremios formales de la Argentina, que estaban en todos los actos de Sergio Massa. Y mañana, Beliboni junto a Grabois, estamos hablando de las fuerzas de izquierda, eso es el polo obrero que responde al Partido Obrero, más las organizaciones sociales kirchneristas, van a hacer un corte de ruta en el Puente Pueyrredón, en las rutas que llegan a toda la ciudad. Van a hacer toda una muestra de su oposición. Entonces, ¿hay necesidades? Sí. ¿Hay un gobierno haciendo un ajuste? Sí. ¿Hay una discusión que dar respecto del tema de la plata para el transporte, respecto a la educación? Obviamente. Ahora, hay mecanismos, todas estas fuerzas tienen diputados y senadores y ¿qué están haciendo? Saliendo a disputar políticamente en la calle. Mañana los alrededores de la ciudad van a ser un infierno. ¿La huelga es constitucional? Sí. ¿El derecho a educarse no es un derecho obviamente constitucional? Sí. Y en este momento, ¿cuál pesa más en una balanza imaginaria? Acá tenés los platillos. Diría Milei, ¿no la ven? ¿Qué debería ocurrir para que sea una actividad esencial? No para joder y que no puedan hacer huelga, no contra los docentes, a favor de los chicos. María Eugenia Vidal, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien,
mencionábamos esto que hace algunas horas se decretó, que es un paro nacional. Veremos con cuánto éxito, con cuánto acatamiento, pero el lunes hay 9 distritos que debían empezar o van a empezar, no sabemos si lo harán o parcialmente lo harán, pero ya es una marcada de cancha fuerte. Recuerdo en nuestra gestión en la provincia, Baradel 62 paros. En la gestión de Kicillof, 0. Creo que eso lo dice todo, ¿no? No es verdad que salen a la calle y paran para defender a la gente. Cuando paran los trenes, ¿defienden a los laburantes que hacen 1 hora y media de cola esperando el colectivo? Cuando hacen un paro de sanidad como el de hoy, ¿defienden a los jubilados que no tienen atención en las clínicas? Cuando hacen un paro docente y lo hagan el paro docente el lunes, cuando los convocaron al diálogo y cuando muchos gobernadores ya se están haciendo cargo del Fondo Nacional Docente. ¿A quién perjudican? A los laburantes y a sus hijos que se quedan sin escuela. Sí hay emergencia educativa. En Argentina, 5 de cada 10 chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Decí otra vez. No entiende lo que lee. 5, decilo. 5 de cada 10 la mitad. Chicos, la mitad de los chicos no entiende lo que lee. Si no entiende lo que lee, no puede resolver un problema matemático. No solo no puede leer un cuento. Si no entiende lo que lee, no puede aprender nada más. No puede entender la calle en la que está parado. Entonces, vivimos en un país donde nos creemos alfabetizados, porque todos vamos a la primaria, pero la mitad de los chicos que van a la primaria no comprende un texto. Eso no es emergencia. 2 años de escuela cerrada en pandemia no es una emergencia. Entonces, yo creo que acá hay una intencionalidad política y a 60 días de que empezó un nuevo gobierno, lo que no se ganó en las urnas se pretende ganar en la calle y afectando a la gente. ¿Con qué alcance? Sí. Porque vos decís hay intencionalidad política. ¿Qué quieren? ¿Voltear al gobierno? ¿Quieren desgastarlo? ¿Cuál es el objetivo de eso que vos ves con tanta intención política? En lugar de discutir lo que quieren defender en el Congreso, porque como bien decía Pablo, tienen diputados, tienen senadores, tienen gobernadores, en lugar de discutirlo ahí, quieren generar un clima de malestar social, afectando directamente a la gente, porque acá Javier Milei no va a la escuela, yo no voy a la escuela, y probablemente muchos que mandamos nuestros hijos a escuelas privadas tengan clase, ¿eh? Acá el que se perjudica siempre es al que menos tiene, al que no puede pagar una escuela privada que garantice los días de clase, al que tiene que salir a trabajar y no puede tomarse un Uber o un taxi porque el tren no anda. A esos perjudican, a los que no pueden elegir, a los que no tienen opción. Ahora, Baradel dice que es inconstitucional decretar que la educación es una actividad esencial y por lo tanto es solo el 25% de los docentes de una escuela pueden parar. Hay que garantizar el 75%. Va a ser ley la educación esencial. Estuvo a punto de ser ley en la ley ómnibus, porque le quiero decir a Baradel que los votos para votar la educación como servicio esencial estaban en el Congreso. Tanto el bloque radical como el bloque de Hacemos Coalición, como el PRO, como la Libertad Avanza, lo iban a votar. Así que tarde o temprano la educación esencial va a ser ley. Y cuando sea ley, no vamos a estar más rehenes de los Baradel de la Argentina. Ahora, vos recién recordabas muy bien lo de los paros. 62 paros en tu gestión como gobernadora, con SUTEBA, el gremio que se referencia a nivel nacional, etcétera, 0 Kicillof. Ahora, ustedes aprendieron algo de toda esa situación, de por ahí tenerlo muy a Baradel. ¿Qué le dirías vos a este gobierno que enfrenta por primera vez un paro docente? ¿Qué le dirías que tiene que tener en cuenta para no volver a quedar encerrados de esta cuestión de los Baradel de la vida? Que haga ley la educación esencial. Es clave, porque cuando vos decretás por ley que la educación es un servicio esencial, el día que hay paro, el sindicalista tiene derecho a hacer paro. Pero la escuela está abierta, número 1, y número 2, los chicos están en las aulas recibiendo clases porque el 70% del servicio se tiene que prestar. Entonces es como cuando el hospital está en huelga, pero la guardia te atiende. Digo, hay derechos que no pueden parar, y mucho menos cuando estás en una situación crítica como esta. Si de verdad nos duele que haya 6 de cada 10 chicos pobres, no podemos ignorar que la única manera en que tengan una oportunidad es que aprendan, y que cada día que cerramos la escuela le estamos negando la oportunidad de progresar en la vida. Bien, quiero meterme con un tema fuerte anunciado hoy, que es el cierre del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Vean algunos números del INADI, por favor. 1.150 millones de presupuesto total. Esto es del 2023.
el año que pasó. ¿Qué más? De esos 1.500, 950, para redondear, son para el pago de sueldos. Vamos a ver qué más. Tiene 400 empleados. Bien, vamos a recordar que tuvo una larguísima intervención durante 20 años el INADI. Es decir, el INADI no es de hace 10 minutos, viene del año 95, pero lo que hemos observado también, y esto quiero decirlo porque yo conozco gente que trabajó ahí, formados, capacitados, psicólogos, terapeutas, con mucha bibliografía, con mucha expertise, que sotto voce se quejaban muchísimo de la conducción, se avergonzaban del sesgo politizado y amateur, gente que había aterrizado casi con un paracaídas por un acuerdo político en lugares de dirección del INADI. ¿Qué pensás? Este INADI no funcionó. No solo no funcionó, sino que incluso discriminó. Hizo una campaña en la pandemia para que la gente denunciara a las escuelas que querían dar clases. Creo que tenemos eso. Esto fue terrible. Esto y lo hizo el INADI. El INADI es el que miró para el otro lado cuando un día un gobernador decidió, en mi caso, pero pasó en muchísimos otros, cuando un gobernador me dijo retrasada mental. No hizo Recuerden nada. esto, lo llevo a un lugar espantoso. Cuarentena. Familias, si el colegio presiona para que vuelvan a la presencialidad o si no hay garantías, las clases virtuales pueden llamar al 168. ¿Entienden lo que estaba haciendo, el rol, en dónde se paró el INADI en ese momento? En la denuncia para que no haya presencialidad, para que no presionen las familias por la presencialidad o las escuelas. Ahí está. Así jugó el INADI también. Creo que los argentinos votaron un cambio de rumbo gigante. No hay más espacio para los INADI llenos de militantes y para hacer política. No hay más espacio para dirigentes como Grabois otorgándose a sí mismos subsidios. No hay más espacio para eso. Y el cierre del INADI también estaba en la ley ómnibus y también tenía los votos. Por eso digo, faltan pocos días para que el Congreso arranque. Tenemos una agenda de trabajo muy concreta. Y creo que tenemos que avanzar en cosas como estas. Y eso no supone, para los que ahora se victimizan, no supone que no se trabaje más en contra de la discriminación. Porque esa es una función del Ministerio de Justicia. La tiene que cumplir. Y de hecho, el ministro cuando estuvo en el Congreso hace menos de un mes dijo, aun cuando el INADI se cierre, la Secretaría de Justicia va a incorporar a los mejores profesionales que tiene el INADI, a los que tiene el Ministerio de Justicia para cumplir esa función. Así que no se necesita un mega organismo con ese presupuesto y que haga militancia política para prevenir la discriminación. Bien, Pablo. A ver, hay que recordar que el INADI es un organismo que se creó en la época de Menem, lo crearon por ley, con lo cual acá hay una discusión que hace falta llevar adelante. Como decía Vidal, lo tiene que tratar el Congreso porque es una ley. Y paradójicamente, mi ley cierra algo que hizo Menem. A mí me parece que el INADI con 400 empleados no es un problema de fondo, sí, todas las políticas, sí, a toda la cuestión policíaca de denunciar gente en la pandemia. Ahora, me parece que el gobierno tiene que empezar a ver cosas mucho más de fondo. Esto le encaja perfecto al relato de Milei. Hoy las redes están totalmente dominadas por el discurso de cerrar lugares que no funcionan, lleno de ñoqui, lleno de funcionarios kirchneristas. Me parece que está todo en el caso del relato. Me parece que ¿qué debe hacer? Ir al Congreso y sancionar cosas en concreto y que salga de la discusión mediática. Jessy. Sí, desde el punto de vista simbólico es muy fuerte. No solo por la cantidad de empleados, sino, por ejemplo, algunas cosas que se detectaron en el informe del gobierno. No existe nómina de personal ni sistema de recursos humanos. Se detectó empleados sin funciones, más de 7.000 expedientes sin tramitar ni resolver en todo este tiempo, problemas de seguridad informática, es decir, un montón, y bueno, y alquileres millonarios que los dieron de baja. Es decir, no funcionaba absolutamente nada y no hubo ni siquiera la intención de la apariencia de darle alguna formalidad a lo que pasaba allí adentro. De hecho, incluso Nico Wiñaski publicó en el diario Clarín que funcionaba en una de las sedes una cueva financiera. Nunca fue un valor la austeridad en el ciclo anterior. Nunca fue un valor, porque siempre había la idea de más presupuesto, más personal, más Estado, y más actividad no es lo mismo que productividad. Bueno,
Todo esto está siendo revisado y genera también, están pateando muchos hormigueros. Hay que hacerlo. Hoy no, con los números que tenemos de más de 200% de inflación, de inseguridad, de pobreza, de emergencia educativa, los jubilados, todo eso no puede esperar. Y es inadmisible que en un contexto como este el Estado no dé muestras de austeridad, ¿no? Vidal, gracias por haber venido. Gracias a usted por Vamos a hacer invitarme. una pausa. A la vuelta. Otro que se sobregiró cuando tocaron una caja, no sé si de él, pero próxima a él seguro, Grabois, y unas declaraciones espantosas sobre y si tiene que terminar antes o si tienen que destituir con juicio político a este gobierno de Milei, pues esa herramienta está disponible. Después de la tanda. Juan Grabois no es un dirigente periférico. Hemos escuchado otras declaraciones semigolpistas. Tú decís, bueno, pero ese tipo ya no está en el armado central, tiene menos influencia, en el sistema solar kirchnerista ya no es un planeta, es un nanoplaneta. Plutón, no es eso. Juan Grabois fue precandidato presidencial, el pollo de Cristina, engordado por Cristina para arrastrar los votos de la izquierda o del progresismo cuando tenía que juntarlos y tenía masa de candidato principal. En esa pseudo interna que hicieron, Juan Grabois fue el elegido por Cristina. Esto lo menciono porque aumenta la gravedad de las declaraciones. Juan Grabois se volvió en los últimos años un personaje muy escuchado, muy próximo, con influencia, con llegada al Papa y con manejo de muchísimo dinero. Por eso fue muy chocante escuchar lo que ustedes van a escuchar ahora. A ver. Yo no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar. Yo no quiero que a este proyecto político, el de Milei, le vaya bien. Quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. Fue precandidato. ¿Entendés? Si yo te digo, hay muchos periféricos que están diciendo cualquier cosa, habiendo estado callados hasta el día 9. Pero ahora quiero mostrarte cómo Grabois da un paso más. No solamente habla desde la impulsividad y desde la emocionalidad, que por supuesto lo tiene tomado. Vean ustedes cuál sería el mecanismo para que eventualmente Milei tal vez no termine. Que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con eso. En todo caso, hay algo que se llama juicio político. Por mal desempeño en sus funciones, si el presidente no cumple con el pueblo, hay un mecanismo para que se vaya antes, que está en la Constitución. Ahí está, hay un mecanismo que es la destitución. Si el rumbo de Milei no es el que a nosotros nos parece, bueno, el pueblo tiene derecho a hacerle un juicio político a través del Congreso. Más golpista, si querés usar otra palabra, más desestabilizador no se consigue. Y cierro con esto. No es un electrón libre. Recuerden que la carta de Cristina, la larga carta de Cristina, también está mencionado de la Rúa e insinuado cómo a lo mejor no terminan. Y cierro con este dato que vos lo sabés, pero te lo refresco. Esto cobra valor cuando recordás, ahora parece natural. Macri fue el primero que terminó no peronista ni de partido militar en 90 años. Era usos y costumbres que si no eras peronista o del golpe de Estado, no terminabas el gobierno. Por eso es importante destacar y recordar. Y exponer también que esto es una barbaridad. Porque además, Grabois salta porque están tocando una costilla, la caja, estos fondos. Bien, está con nosotros Bruno Giacono. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Él dice, yo no soy funcionario. No hablen conmigo, ahí está Miño. Bueno, a ver, el gobierno va a auditar lo que se llama Fondo de Integración Sociourbana, que es un fideicomiso que en los años de Alberto Fernández estuvo manejado por Fernanda Miño, que es una dirigente de extrema confianza
de Juan Grabois. Ahora, este fondo es multimillonario por dos razones. Porque recibió miles de millones de pesos del impuesto a la riqueza y porque mes a mes recibe miles de millones de pesos del impuesto país. Este fondo tenía un objetivo clarísimo que es urbanizar barrios populares de toda la Argentina, hacer obras en barrios populares de todo el país. Para hacerlas tenían de alguna manera como dos grandes caminos. Por un lado es lo que se denomina grandes obras de infraestructura y por otro lado el programa Mi Pieza. Si bien Miño se estuvo defendiendo en todos estos días porque se puso en duda cuántas obras se terminaron, cuánta plata se envió, lo cierto es que de las 1.395 obras de infraestructura que se aprobaron durante los años de Alberto Fernández, solamente se terminaron el 34% de todo ese plan que tenía que destinarse a las obras en los barrios más humildes, más vulnerables. Se destinaron, solo se hicieron 3 de cada 10, suponete 34%, pero ¿se giró toda la plata? Bueno, mira, quiero compartir con vos, con ustedes chicos, las placas de los datos duros, digamos, de este programa, que tiene que ver con, miren, en el Fondo de Integración Sociourbana aprobó, como les decía, 1.395 obras de infraestructura. Esto es veredas, abrir las calles, cordones cuneta, cloacas, desagües pluviales, etcétera, etcétera, etcétera. Se terminaron 474, que es el 34% de lo prometido. Pero no nos quedemos solamente con esa película, sino que veamos el resto. ¿Por qué? Porque con un avance superior al 50% de las obras solamente quedaron 330, con un avance físico superior al 50%. Y miren el resto, las restantes 591 obras de infraestructura quedaron con un avance físico muy bajo. De hecho, hay 300 en un 0%. Esto tiene diversas explicaciones, pero miren el último dato, porque vos hablabas, Diego, de La Plata. Bueno, se enviaron desde el FISU a los entes ejecutores, que son provincias. FISU, que es este nombre. Es el fondo. Es el fondo, sí. Se enviaron a los municipios, a las provincias, las cooperativas, 222.000 millones de pesos en todos estos años para hacer esas obras. Bien. ¿Cuál es la acusación? A ver, la acusación y lo que está diciendo, o lo que están diciendo ahora desde el gobierno es: se envió muchísima plata y el resultado no fue esperado. ¿Por qué no fue el esperado? Porque en la Asamblea Legislativa de 2021, Alberto Fernández promete urbanizar 400 barrios populares. Y él dice, esta acción hay que sostenerla durante una década. A la semana siguiente, o en esos días, el que era en ese entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, promete urbanizar 400 barrios populares por año con la plata del Fondo de Integración Sociourbana. Claramente los números no demuestran que se haya cumplido esa promesa. Ahora, Grabois, hay que decirle a la gente, como Emilio Pérez y otros, estaba de los dos lados del mostrador, que ese es el tema. Claro. Es el que recibe, pero también es el que define a través de funcionarios como Fernanda Miño, ¿no? Exacto, porque el 25% por ley se tenía que adjudicar a cooperativas. Es decir, este proyecto, además de urbanizar los barrios populares, lo que buscaba era generar trabajo entre los sectores más humildes. Por eso lo que se establece es el 25% de las obras tiene que ir sí o sí a cooperativas. Bueno, algunas de las cooperativas seleccionadas, lo que señalan en el gobierno, es que estaban vinculadas a Grabois. Entonces, se adjudican fondos que provienen de dos impuestos nacionales a través de un fondo de integración, en este caso el Fondo de Integración Sociourbana, un fideicomiso. Se adjudican obras a cooperativas que de alguna manera lo que dicen es responden tanto a Grabois como a Miño. Está de los dos lados del mostrador, Acá como decía Pablo. Lo que hace falta, y espero que ocurra, es que los funcionarios a cargo de esto, actuales, hagan la correspondiente denuncia penal, porque si no todo va a quedar en una cuestión de debate mediático. No ocurrió hasta ahora, al menos eso consulté, y están trabajando en ver los números finos y más, pero corresponde, lo mismo con el INADI. No puede quedar esto en un número, una historia de color, datos sueltos, sino con su correlato en la justicia, si hay delito, sospecha de delito. La pregunta es... Es importante lo que vos decís en un sentido, porque lo que comprueban las nuevas autoridades es que la plata se envió. No es que la plata está en otro lado, se desvió. Acá no hubo desvío de fondos, no. Plata que entró de los dos impuestos al FISU se envió para obras. Yo te mandé plata para que hagas 10 e hiciste 3. Exacto. El tema es qué pasó con los entes ejecutores. Mira, yo la semana pasada hice para Telenoche un informe sobre el barrio La Rubita en Resistencia, Chaco. Ahí se prometieron 165 casas, se prometieron obras de infraestructura, ¿Qué estamos viendo? A ver. Bueno, ¿qué se entregaron? Casas sin techo.
esas son las casas que se entregaron en el barrio La Rubita en Resistencia Chaco. Todas esas casas se financiaron a través del Fondo de Integración Sociourbana. A la gente que nosotros cuando visitamos la... Mira, ahí se ve claramente cómo esa casa no tiene puerta, no tiene ventana. ¿Qué le puso? Una especie de madera. Miren lo que son las ventanas. Bueno, hay historias, nosotros nos encontramos con historias allí de personas que tuvieron que recibieron su casa, tuvieron que firmar el acta de recepción. El acta de recepción lo que decía es, no tiene piso, no tiene ventana, no tiene puertas, no tiene absolutamente nada, y tuvieron que ponerle un techo de chapa a su casa, porque eso es lo que se les entregó. Ahora bien, por lo que decía Jessy, punto importante, ahora va a haber que auditar todo esto, porque si la plata se envió y el ente ejecutor la recibió, pero después no hizo nada con esa plata, bueno, hay que determinar de quién es la responsabilidad. Es decir, demoras en entrega de vivienda. En Argentina llamás al plomero y no ves, puede haber en grandes planes retrasos, etcétera. Lo que me parece que en temporada de vacas flacas y necesariamente auditorías, hay que un poco averiguar qué pasó ahí y no hay que enojarse tanto si hay que mostrar un traqueo de los fondos. ¿Qué está mal si son dineros públicos? Bueno, a ver, esto también es abrimos otra gran, digamos, otra gran caja de discusión, no caja negra, porque ese es el tema con los fondos fiduciarios. Hay muy pocos controles. Claro. La CIGEN y la AGN no hizo absolutamente nada prácticamente en los últimos 12 años para controlar los fondos fiduciarios. Entonces, con el Fondo de Integración Sociourbana pasó exactamente lo mismo. ¿Qué se hizo con toda esa plata? ¿Hubo un control real cuando ese dinero se envió al ente ejecutor? Porque en este caso, ¿quién es el máximo responsable? ¿Minio o la gestión de Capitanich, que tenía que hacer las obras? Bueno, todo eso es lo que se está auditando y, por supuesto, como decía Pablo, lo que se está auditando también es qué hicieron con la plata las cooperativas que también respondían a sectores muy cercanos a Grabois, a Minios y a otros referentes de organizaciones sociales. Gracias, Bruno. A la vuelta de unos avisos, charlamos con Johnny. Ahí está. Lo estoy viendo. ¿Qué hace, Johnny? ¿Qué dice, señor? ¿Cómo va? Bueno, el que tiene cosas para contar sos vos. Estuviste con el presidente. Y hay algunas frases, yo ya sé todo, no todo, pero sé mucho. Algo te contaron. Que van a traer polémica. No, lío fuerte por todo. Hace mucho que el presidente no daba tantos títulos, en serio. Mirá que es un presidente titulero, por ponerle algún nombre. Ahora vamos a ver 50 minutos de entrevista, Diego, recién salido de la reunión con la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora te voy a mostrar este tema del proyecto de meter en cana, de meter presos a aquellos que emitan moneda para el fisco. Estaba muy acelerado Milei con este tema, la verdad que es un bombazo. Pero después hay otras partes para charlar. Por ejemplo, decirle valijero a Horacio Rodríguez Larreta. Decirle a López Murphy que recibió plata de Larreta para hacerle daño a Milei. No sé, tiene partes imperdibles la nota. Es muy, muy fuerte, de verdad. Johnny, ¿cómo lo viste al presidente en relación con... Ya tuvo un paro general, tuvo un paro ferroviario, tuvo otros paros también, hay un paro docente. ¿Cómo lo viste en relación con sectores que van a ser un poco la máquina de impedir? Él se siente cómodo en el conflicto. A mí me llama la atención, uno podrá decir, ¿pero cómo? No, al contrario, no está bueno que te paren el país, que te paren las clases, que te paren los trenes, que te paren... Bueno, él dice, mejor, ahí está, son estos, son la casta sindical, quedan expuestos. Esto es lo que dice, yo le pregunté esto en la entrevista y vas a ver que su respuesta es más o menos esto. Bueno, que la sociedad los vea, están al desnudo. La idea de exponerlos. Exacto, lo mismo que con la ley ómnibus, ¿viste? La idea de, bueno, me votaron en contra, que la sociedad vea que son la máquina de impedir. Algo así es el concepto que deja. Vamos a ver una primera parte de tu entrevista. ¿Te parece? Dale. Y en realidad no es que los precios están subiendo, lo que está pasando es que está perdiendo valor el dinero y por eso es una falsificación y es una estafa. Y para mí eso constituye un delito penal que debería terminar con la cárcel. Es que, a ver, vamos a reiterar esto porque primero que es una primicia, si lo agradezco. Es una primicia, efectivamente. Es una primicia y es una bomba.
¿En serio? Y sí, la verdad que sí, es una bomba. No me lo imaginaba. No te lo imaginaba. Sanción penal al que emita para el Tesoro. Exactamente. ¿Entendí bien? Sanción penal para aquel que ejecute señoriaje. Es decir, financiar al Tesoro. Esto es un proyecto de ley que tenés que mandar. Sí, claro, y lo vamos a mandar. Bueno, se entendió, ¿no? Textual. En el caso que el Banco Central financia al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarán en la cárcel el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso. Decime, mira, horrorizada. Bueno, ahí está Pablo, Hola, está Pablo. Ceci. ¿Cómo andan? Por supuesto, muy en línea con su discurso de campaña, con una de sus banderas, de terminar con el Banco Central y terminar con la emisión. Claro. Pero eso tiene que pasar, es una ley que se tiene que aprobar, Exacto. que no te la tiene que voltear la justicia, que va a generar seguramente mucho cuestionamiento, y más acá en el tiempo, más cerquita, ¿qué pasaría con el gobernador de La Rioja, que ya está en 3-2? Ya prendió el horno y se están cocinando las cuasimonedas. Va preso Quintela. Ay, Dios mío. A mí igual lo primero que yo diría sobre esto es que vamos a ver ahora unos números de emisión monetaria que son una brutalidad, una brutalidad absoluta. Ahora, si Milei dolariza y cierra el Banco Central, no necesita esta ley. No. La ley va a ser para adelante. Es para adelante, es para que ningún otro se le vuelva a ocurrir. Si se cierra el Banco Central, nadie más puede mirar. Ahora, porque Diego, imagínate que perdón Pablo, Sí. pierde Milei y vuelve el kirchnerismo, más al que sea, y vuelve a emitir. Prende la maquinita. Es como para adelante, Sí. Pablo. Ahora, Diego, Johnny, si él dice ya está, no se puede emitir más, tiene que haber muchos más INADI, porque el INADI es una cosa simbólica, son 400 empleados, tiene que achicar mucho más del Estado, más que un INADI, ¿no? Sí, claro, claramente. Bueno, por ahora no necesitó emisión monetaria en enero para financiar el Tesoro y está casi convencido el ministro de Economía de que en febrero tampoco lo va a necesitar. Bueno, pero está muy cerca del equilibrio fiscal en febrero. Tenemos unas placas, si quieren, para ver Por supuesto. el nivel de emisión monetaria. A ver, Ahí ¿cuál está, arrancamos? Mirá, Dale vos. por gestión, por gobierno, presidencia, sobre porcentaje del PBI. El primer gobierno de Cristina, 8% del PBI emitió. El segundo gobierno de Cristina, 15,1%. Macri, El de Mauricio Macri, 16%. Pero mirá, No, Alberto se fue al pasto mal. ¿sabes qué? 32,1% del PBI en 4 años. Eso es lo que te explica que tengamos 200% de inflación Y sí, caminando. claro. Claramente. Pandemia y candidatura de masa. Claro. Y Exactamente. candidatura de masa. Exactamente, Muy bien, exactamente. Después tenemos los números nominalmente. Ahí tenés, yo no veo la 5.000 placa. Ahí millones. está. 2020, mirá. En el 2020 fueron 5 billones de pesos. 5 billones de pesos. En el 2021, 7,9 billones de pesos. 7,9 millones de millones. Millones de millones, 12 ceros, No, 12, terrible, 12 dígitos atrás. En el 2022, casi 15 billones de pesos. Pará, Y mirá, Pero además son los billion, no son los billion americanos, son los No, nuestros, no. los criollos. Sí, pero no- millón de millones. no entra en la placa. no entra en la placa, no entra en la calculadora, ¿eh? No entra en la calculadora. Casi 34 billones de pesos. Mirá el total de la expansión de la base monetaria ampliada en la gestión de Alberto Fernández. 61 millones. Bueno, 61 billones de pesos. La maquinita Billones explotó. de pesos. Explotó la maquinita. Literalmente, explotada la maquinita y el peso de eso en el año electoral, ¿no? Casi el 10% del PBI Porque mirá, emitido Diego, en el año electoral. A ver. Tuviste bono para jubilados, bono para empleados públicos, refuerzo a UH, refuerzo potencial trabajo, refuerzo de subsidios para congelar el colectivo, Sí. refuerzo de Baja de subsidios para el ganancias. tren, baja de ganas. Claro, eso era, como decís vos, la campaña de masa. Y otra cosa, un dólar congelado completamente artificialmente que no te permitía recaudar por exportación. el tema es que eso hay que reemplazarlo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a racionalizar el gasto? ¿Vas a achicar? Justo. Pero todos los meses, del 1 al 5, del 1 al 10, hay que pagar, porque un enero podés aguantar pisando pagos y transferencias, veremos febrero, pero hasta que haya una fuente genuina de la economía, ¿cómo van a hacer? Esta es la gran pregunta. Es decir, Bueno, cierro fíjate- el grifo. Por eso Johnny decía que lo veía cómodo a Milei en el conflicto. Y eso que decís vos, Sí, sí, sí. Diego, me parece que los conflictos van a seguir. Después vendrán los camioneros, pronto la UTA. Me parece que por ahí
Milei tiene enemigos ideales. Hoy ¿no? le mostré en la nota lo de Grabois, ¿viste? Ustedes lo pusieron recién, estaría bueno volverlo a poner para la gente que vaya. Es muy fuerte, ¿no? Grabois básicamente lo que dice es que se tiene que terminar ya este gobierno, ¿no? Se lo mostramos a Milei y reaccionó muy enojado. ¿Vemos lo de Grabois, te parece? Por favor. Yo no quiero que a este proyecto político, el de Milei, le vaya bien. Quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con eso. Bueno, lo habrán hecho los gorilas, pero nosotros podemos hacer un juicio político y sacarlo porque no nos gusta la dirección. Claro, en vez de decir, bueno, mira, hay otros métodos, Grabois. Por ejemplo, hay elecciones intermedias en 2 años, podés coparle el Congreso y obstaculizarle las leyes. Están ¿Y sabes full, qué? 2 años después armás un partido y ganas las elecciones. No, ¿qué es eso? Ya está inventado eso. Es muy democrático. Ya está inventado, vamos. ¡Aló! Pará. Maestro. Alecito. Pará. Pará. Este es el pase del año, sin duda. ¿Qué haces, Leonardo? ¿Cómo Hola, estás? Alecito, ¿qué haces, crack? Hola, Diegarda, ¿cómo estás? Diegarda. Bien, muy bien. Diegarda. Qué Leonardo genios y que Diegarda. son, Los estaba viendo cómo la están rompiendo. Me gusta mucho este momento Sos televisivo. un Le crack, están Ale. metiendo impronta, son muy grosos. Justo hoy estaba hablando con Conita. Es muy Conita. groso lo que están haciendo al aire. Mandale un beso a Connie, a tu mujer. Sí. Gracias, crack. ¿Cómo andás, y Ale? sentime otra cosita más. ¿Ustedes en serio Sí. me están diciendo que hoy tienen una nota con el artista exclusivo de Neura? También conocido como Javier Milei. Sí, te lo ¿Alguien la robamos ves? por un ratito, Ale, no te pongas Mira, celoso. se los presto porque tengo códigos, pero eso sí, le pedí al presidente Peluca que no vaya con el buzo Under Armour, ese azul y Under negro, Armour. Sí. que es solo para los mano a mano conmigo, ¿eh? Sí. Esas son como las chaquetas del hard rock de los rockeros. Sí. Esta era la de Elvis. Si sale todo Tremendo. bien, pero tiene que salir todo bien para que en un tiempo esté en la del hard rock Claro. esa, ¿eh? Tiene que funcionar. Jonito, Sí, querido. decime una cosa. Sí. Cuando te tiró esto de meter en cana a los que emiten, Sí. ¿es retroactivo? No, se supone que es para adelante. Si fuera retroactivo... Están respirando aliviados en Tigre, ¿eh? Y en claro, España también. El amigo Massa Sí. ya estaría sopre, ¿no, Alecito? Con todo respeto, Ahora, ¿no? ¿cómo se te ocurrió el nombre La Vez? Vos sabés que el otro día, releyendo a René Descartes, me preguntaba si uno es realmente capaz de percibir el mundo directamente o solo somos capaces de ver representaciones mentales del objeto en sí, o sea, ideas. No te entendí nada, Ale, perdóname, pero... Es un planteo que tampoco, hacemos no me bueno en pidas el que lo prime repita. time. No me pidas que lo Estamos repita. súper subiendo en este Sí, momento. sí. Es así. Diego, Es eso ¿a que- vos qué te parece? Si un árbol se cae en un bosque, pero nadie lo ve, ¿realmente se cayó? Eso es así. Si uno no percibe algo, ese algo, primero que nada, ¿existe o no existe, Chicos, ¿quieren Ale? que les traiga un libro de Platón? ¿Qué les pasa? Están... Me encanta esta charla metafísica que estamos teniendo ahora en prime time, ¿eh? Espectacular. Me encanta. Sí. Las Mabeles están felices, ¿eh? Sí, total. Bueno, ¿quieren que Está les bueno muestre cuando algo? la pelota Sí. vuelve redonda con interlocutores como ustedes, como realmente se expande la agenda chata de la coyuntura y nos permite bucear en las latitudes conceptuales que por ahí son poco abordadas por Ale, los medios tradicionales. ¿qué fumaste? Bueno, te quiero mostrar algo, Alejandro. Sí, vean. Mostrame Diego. otro adelanto, Sí, matame, ¿eh? Pero ponémela al ángulo. Bueno, Milei Dale. habla del cierre del INADI. Mirá, Ale, mirá. Hoy hubo un motocierre en Adorni cerró el INADI, anunció claro. que se cerraba el INADI. Bueno, pero eso es algo que yo ya había anunciado en el 2022. Yo dije que lo iba a hacer. Sí. Yo dije que en realidad el INADI era la policía del pensamiento kirchnerista. Bueno, ahí lo tenés. Hoy sabemos que Manuel Adorni anunció el cierre del INADI, 430 empleados, un presupuesto para este año de 2.800 millones de pesos. No existe nómina, al parecer. Se detectaron empleados sin funciones. No sé de qué me río, es trágico. Más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución. Se cierra, afuera el INADI. A mí me da pena porque hay una cantidad de gente que me consta de primera mano que labura muy bien. Ojalá que Lo de la cueva sigan... es- Ah. No. Que sigan laburando en el Ministerio de Justicia. Y el resto, diría Milei, afuera. Y sí, bueno, sí. Lo que no está bien, no está bien. Militantes no, ñoquis no, Nico, Sí, ¿no? por supuesto. Lo que descubrió la gestión de Mariano Cunio Libarona es
un gran curro en el Ministerio de Justicia. Me gusta la metáfora que usaste. Es que es una, Sí, sí. es una paradoja. El No, Ministerio que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes y relacionarse con el Poder Judicial. Sí. Por ejemplo, una de las sedes, que era el Ministerio de Justicia, el INADI depende del Ministerio, pero dependía de Justicia esta sede, había una cueva. Una cueva, una mesa de Pero dinero. cuando decís cueva, ¿a qué te estás refiriendo? Lo que detectaron en una auditoría es que vendían en dólares. un depósito del En Ministerio de negro. Justicia Te hago había el sido chiste cuac. había tomado. No, no. No digas en negro, porque el manual de blanco. INADI. Era no blanco. Lo que- Claro, no blanco, no blanco. Eh, ¿Dónde te enseñó eso? Claro, había funcionarios que lo habían copado, tomado. Y lo usaban como una oficina ilegal para. Pero que era una... Mesa de porque dinero. no, esto parece una joda. Yo no voy a dar ¿cómo el- era? la dirección A ver, porque- como si fuera una cámara, vos un móvil. ¿Qué estarías viendo? Entrás a una salita y ¿qué hay ahí? ¿Qué veríamos? Plata, cambio. Vendo, cambio, vendo. Cheques. Es excelente. Todo lo que se hace en Adentro una- del INADI. No. En una dependencia que es en el Ministerio de Justicia, no en la del sede Ministerio- central. Ah, es mirá. un depósito. La dirección no. Esto va a tener una investigación, obviamente, en la justicia, ¿no? Después, lo que encontró Cuneo Libarona, esto es en el Ministerio de Justicia. 6.000 empleados, 1.000 de licencia. Qué va. Cuando pone el control con la huella digital en la entrada, 2 veces lo rompieron. O sea, las máquinas no suena transparencia. No, la verdad que no. Y después en el INADI son estos 400 empleados y 43 sedes en todo el país. Claro. En Gesell había 2. Pero 15% del personal de licencia. Sí, eso es en el Ministerio de Justicia en general. Entonces lo que hizo es, bueno, firmen una declaración jurada cada uno de los 6.000 empleados diciendo dónde trabajan y qué hacen. Y después si se detecta que no cumplen esas funciones, afuera o lo que sea, porque también lo que le contaron los empleados, hay de todo, obviamente, el ministerio tiene que funcionar bien. Jessy. Le contaron Sí, que ahí, antes de asumir... Sí. No, lo que está contando Nico, que tal cual es así, él de hecho lo adelantó en el diario Clarín, preguntaba hoy algo que para mí es fundamental después de la difusión de estos datos, es, bueno, ¿va a haber denuncia penal? Digo, acá tiene que haber una actuación de la justicia, tanto en el INADI como en el caso del fondo que manejó Grabois. Y pregunté algo más, que es lo siguiente. Se sabe que se terminó un estudio de todas las reparticiones del Estado, trabajó la Sindicatura General de Nación, trabajó la Secretaría que está, bueno, un poco a cargo de Federico Sturzenegger haciendo este relevamiento. Y pregunté en qué momento se va a difundir, y en principio me dijo alguien muy cercano a Javier Milei, que lo va a hacer el 1 de marzo en el Congreso de la Nación. Claro, Atención con lo eso. tiene guardado, Agárrense. vos sí, lo tiene guardado. Claro. Sí, va a ser muy impactante porque básicamente va a hablar de la herencia, ¿no? Con curros, irregularidades, deudas que no se Pero con la sabían. planilla en la mano. Sí. Con pelos y señales. Tenemos gente, Johnny. ¿Qué pasó, Dieguito? Y tenemos gente. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Aló! Uy, Sí, ¿qué tal, Diego? Johnny, buenas Ministro noches. Julio Libarona. igual, hijo de... Hola, ministro. Miren que yo siempre soy un tipo dispuesto a hacer la vista gorda, pero esto ya pasó de castaño oscuro. Las cosas con las que nos encontramos en el INADI Pero, pa, descubrimos Julio, una ¿en serio? cantidad de irregularidades. Joder. Cientos de empleados que no iban nunca o que usaban las instalaciones como si fueran su casa. Y cuando iban, estaban escuchando reggaetón a todo volumen. Eso no lo podemos permitir. Llegamos, había una cueva. ¿Saben qué es lo peor? Te vendían a 1.300. No, qué mala Una gente. vez No era encontré un precio tipo- amigo. No era precio amigo. Encontré un tipo sentado mirando el techo, le digo, ¿qué hace? Estoy pensando, ¿en qué piensa? En nada, dice, homenaje a León Gieco. Pero esto se tiene que terminar. Fíjate esto, un día, por ejemplo, abro un cajón de un escritorio y podés creer, había un enano durmiendo, No, ministro, no. ahí tapado con unas hojas A4, abrazado a un liquid paper. ¿A usted le parece? Encima agresivo el enano. Se paró, me increpó, me dijo, ¿qué me despertás, sortiva? Altura Y me no tiró un putazo hegemónica. con una bic. Hasta que terminen con el INADI, esa altura no hegemónica. No, ministro. No La digan verdad enano. que se viva la Pepa no va más. Totalmente coincido. Igual, vamos a seguir velando por que nadie discrimine. Por Dios, eso está en la ley. No hace falta un organismo, por favor. No, pero bueno, es que no hace falta tenemos nadie que para que la recuperar gente el no- sentido común, muchachos. Claro, claro. ¿eh? Yo acá tengo, ministro, mire, lo último, y lo dejo, el manual para periodistas del INADI para el Mundial. ¿Te acordás de esto, no? el último gran trabajo Qatar 20... del Escuchá, INADI de onda, ¿no? no Sí. usar la palabra negro ni piel oscura. En su lugar usar afro o afrodescendiente.
no se puede decir son unos burros, porque es una metáfora de animalización. Estás animalizando. Estigmatizante. Sí. Claro, y no se puede decir Disparate. qué belleza las hinchas de Croacia, porque es difusión de imágenes sexualizantes y o cosificantes. Qué pelotudez, ¿no? Sí. Básicamente. Bien. La verdad, una pelotudez, Colorado. Sí, Sí, sí. Pero bueno. Me voy porque me Bien, está gracias. caceroleando Vicky Donda en la puerta del despacho. me Está muy discriminó. bien. Un abrazo grande. Adiós. A mí me discriminó No un tenés poquito, dónde ¿no? Bueno, Johnny, Bueno. uno de los temas del día es paro docente en 9 distritos Sí. el lunes. Sí. Ni siquiera esperaron a ver esa oferta de diálogo que era el martes, los esperaban ahí en Capital Humano. Sí. No sé qué les iban a ofrecer, pero al menos vayan a escuchar y después con los argumentos tomen una decisión. Estaba la decisión Nada. tomada de antemano, digo, querido. Decisión absolutamente supuesto. tomada. Bueno, Johnny. nos vamos a ver a Milei juntos, porque yo quiero ver cómo salió la nota, ¿no? Excelente. Dale, suerte ahí, buen programa. Chao, querido. Hasta mañana. Hasta mañana, abrazo.